No mires atrás. Vete ahora mismo. La frase me golpeó antes de que pudiera ver quién la decía. Una voz baja, tensa, temblorosa. Se coló en mi oído derecho justo cuando puse un pie en el puente de embarque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Creí haber oído mal. Pensé que tal vez iba dirigida a alguien detrás de mí. Luego la misma voz añadió, aún más bajito. Por favor, te lo suplico. Me quedé helada. Mi maleta de mano chocó suavemente contra mi pantorrilla. Por un segundo, no pude moverme, ni respirar, ni siquiera parpadear. El aire en ese pasillo angosto se sentía más pesado, como si me apretaran desde todos lados. Cuando por fin giré la cabeza, la vi. Llevaba el uniforme azul marino de la tripulación, el cabello bien recogido, la placa reluciente. Tenía esa sonrisa tranquila que entrenan las sobrecargos, de las que la gente confía sin preguntar. En su gafete decía, Araceli. Pero sus ojos, esos la delataban. Estaban muy abiertos, tensos. Brillaban con algo más crudo que la preocupación. Miedo. Miedo de verdad. Y aún así, cuando otro pasajero se acercó, se enderezó al instante. Su cara volvió a esa calidez amable y profesional que todos conocemos de las aerolíneas. El cambio fue tan rápido que dudé si todo había pasado de verdad. Me obligué a seguir caminando. Todavía sacudida. Todavía esperando otro susurro. No llegó ninguno. La fila avanzó. Y yo con ella. Arrastrada hacia la puerta de la cabina como por una corriente contra la que no podía nadar. Me llamo Pilar Morales. Tengo 62 años. No soy de las que se asustan fácil. Décadas trabajando como consejera de crisis en el Hospital Juárez me enseñaron a mantener la calma cuando los demás se derrumban. Pero la mirada de esa mujer me siguió por todo el puente como una sombra que no podía quitarse de encima. Tiró de algo muy hondo en mi pecho. Un instinto más viejo que cualquier entrenamiento. Más viejo que la lógica. Intenté convencerme de que fue un malentendido. Tal vez hablaba por el auricular. Tal vez creyó que yo era otro pasajero al que tenía que detener. Tal vez estaba agotada. Todos en las aerolíneas andan al límite estos días. Pero dijo, por favor. Y lo dijo como si estuviera segura de que algo terrible iba a pasar si yo subía a ese avión. Me detuve justo antes de la puerta del avión. Un paso más. Y ya no habría vuelta atrás sin armar un escándalo. Escuché la música de embarque. Esa melodía suave que he oído miles de veces, pero ahora sonaba torcida, fuera de lugar, demasiado alegre contra el nudo que crecía en mi estómago. Aún así, subí. Ganó la costumbre, ganó el deber, ganó la urgencia de llegar a Guadalajara, ganó la sensación de que mi hija me necesitaba, aunque no lo hubiera dicho directamente. Le sonreí apenas a la tripulación. Caminé hasta mi fila e intenté respirar contra la presión que me apretaba la espalda. Pero el susurro se me pegó todo el camino por el pasillo, resonando con cada paso. No mires atrás. Vete ahora mismo. Cuando llegué al asiento 17C y me dejé caer en él, me di cuenta de que el temblor en mis manos no era por la edad, ni por el cansancio, ni por los nervios. Algo había empezado, aunque todavía no lo entendiera, y lo que fuera que me esperaba en ese avión no me iba a dejar ignorarlo mucho tiempo. Apenas me acomodé en el 17C. Mi celular vibró una última vez antes del modo avión. El nombre de mi hija, Renata, iluminó la pantalla. Llámame cuando llegues. Papá tuvo una mañana pesada. Miré el mensaje hasta que las letras se hicieron borrosas. El pulgar me quedó flotando sobre el teclado, pero no salieron palabras. Solo ese peso conocido que se extendía por el pecho. Una voz desde el pasillo me sacó del trance. ¿Todo bien por allá?
Un señor de la fila de enfrente de mediana edad. Sonrisa amable señaló mis manos temblorosas. Asentí a la fuerza. Sí. Solo. Un día largo. Aceptó la mentira y volteó. La mayoría lo hace. Es más fácil que preguntar por qué una mujer de mi edad parece que se está preparando para un impacto. Apagué el celular y solté el aire despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo dentro de mí. Las razones por las que iba en ese vuelo no eran sencillas. Eran capas y nudos de muchos años. Pasé casi toda mi vida como consejera de crisis en el Juárez. Era buena ayudando a otros con sus emergencias. Lo que nunca aprendí fue a curar las mías. Era la que se quedaba así hasta tarde. La que cubría los turnos de Navidad. La que decía: «Estoy bien», aunque las migrañas me borraran días enteros. Nunca decía que no. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando debía. Hace 2 meses mi exmarido sufrió un infarto cerebral masivo. Y todo lo que creía haber dejado atrás regresó. Renata, nuestra única hija, voló de vuelta a Guadalajara para encargarse de él. Me llamaba seguido, con la voz tensa pero firme. «Aquí lo tenemos controlado», decía. «No te preocupes». Solo que lo estaba haciendo todo sola los médicos. Las cuentas, las decisiones. Y yo escuchaba en su tono algo que no oía desde que era adolescente: resentimiento, hirviendo apenas bajo la superficie. Entonces compré un boleto, un vuelo normal de la mañana. Horario cómodo. Me dije que ya les avisaría después, que sería una sorpresa suave. Pero la noche antes del viaje tuve un sueño tan vivo que me desperté sentada en la cama, sin aliento. Renata estaba en un pasillo de hospital, el pelo recogido como cuando está abrumada. Me llamaba, no enojada, no acusadora, solo me llamaba. Al despertar, las sábanas estaban empapadas de sudor y cada fibra de mi cuerpo gritaba que tenía que llegar antes. A las 6 de la mañana cambié la reserva al vuelo más temprano. El asiento era de los últimos disponibles. 17C. Cambio de última hora. Me dijo Renata cuando le mandé mensaje. Eso no es muy de ti. Tenía razón. No lo era. Había pasado 62 años dejando que la lógica ganara siempre, pero la culpa tiene una manera de empujarte que nada más logra, mientras los motores rugían bajo el piso de la cabina. Todavía sentía el susurro de Araceli rozándome la oreja. Su miedo se me pegaba como aire frío. Otra sobrecargo pasó ofreciendo agua. Asentí, pero no tomé vaso. Tenía la garganta demasiado cerrada. La vi alejarse por el pasillo, tratando de leer su cara, tratando de ver si también parecía tan aterrada como Araceli. Nada. Solo rutina. Un dolor conocido se extendió por mi pecho, el de desear haber cuidado de mí misma la mitad de bien que cuidé a mis pacientes. Apoyé la cabeza hacia atrás y susurré para nadie: «Tengo que llegar con mi hija». Esas fueron las únicas palabras que se sentían sólidas dentro de mí. Todo lo demás miedo, instinto. La advertencia que no entendía temblaba debajo, esperando el momento en que dejara de fingir que eran nervios y me mostrara qué eran en realidad. Y ese momento estaba más cerca de lo que yo quería creer. Cuando llegué a la fila 17, el susurro del puente ya se me había metido hasta los huesos. «Con permiso», murmuré, levantando un poco más mi maleta de mano. El señor que ya iba en el 17A movió las piernas sin alzar la vista del celular. Canoso bien cortado. Mandíbula tensa. Se hizo apenas lo suficiente para dejarme pasar. Lo justo para ser educado. «Gracias», dije. Me respondió con un movimiento seco de cabeza. Ni sonrisa. Nada del «no hay de qué» automático al que estoy acostumbrada en los vuelos. Solo un gesto y una mandíbula que parecía apretada desde el amanecer. Me deslicé al 17C y me abroché el cinturón. La maleta guardada debajo del asiento.
La cabina alrededor se sentía mal, no ruidosa. Ni siquiera el murmullo normal antes del despegue. Era un silencio de espera, como cuando todos contienen la respiración. Dejé que los ojos vagaran. Él fue el primero que noté. En el bloque siguiente, del otro lado del pasillo, pero una fila adelante. Un hombre de saco gris carbón iba sentado perfectamente derecho. Las manos planas sobre los muslos. Nada de celular, nada de libro, nada de audífonos. Solo quietud. Miraba como cámara de seguridad lento, preciso, sin detenerse demasiado en ningún lado, como si sintiera que lo observaba. Sus ojos se deslizaron hacia los míos. Le ofrecí la media sonrisa educada que se da en lugares llenos. Su cara no cambió. Sus ojos pasaron por mí, por el pasillo, hacia la parte delantera del avión, como si yo fuera otro mueble más. Volteé, más inquieta de lo que quería admitir. ¿Necesita ayuda con eso?, preguntó una voz joven. Miré arriba. Un muchacho 16. Tal vez 17 estaba parado en el pasillo, la mochila apretada contra el pecho hasta marcarle los hombros. La piel pálida. De esa palidez que no es por la luz. Estoy bien, dije suave. Tú pasa. Dudó. Voy en el 17D, dijo, señalando con la barbilla el asiento vacío junto al mío. Me corro si necesita espacio. Estoy bien, repetí. Gracias. Se desplomó en su lugar con una rigidez que no le pegaba a su que hoy te daba a su edad. La mochila se quedó en su regazo, las manos aferrándola como si fuera lo único firme en el mundo. Los ojos le iban de un lado a otro pasillo. Ventanas, piso. Primera vez volando, pregunté bajito. Se le movió la garganta. No, nada más. Ni sonrisa, ni continuación. Apretó más la mochila. Lo dejé pasar. Años en crisis me enseñaron que insistir a veces cierra a la gente. Pero algo en su postura, los hombros encogidos como si quisiera desaparecer, me hizo mirarlo otra vez. Unas filas adelante. En el mismo pasillo, una mujer de traje azul marino iba sentada tiesa. Un tobillo cruzado sobre el otro con precisión. Tenía pinta de vivir en juntas directivas, corte bob perfecto. Blazer a la medida. Portafolio a los pies, pero no revisaba el celular. No escribía, ni siquiera fingía relajarse. El teléfono descansaba en su palma. Pantalla apagada. Cada tantos segundos echaba una mirada rápida hacia la galley delantera, luego al hombre del saco gris carbón. Los dedos tamborileaban contra el teléfono. Rápidos, nerviosos, sin que ella pareciera darse cuenta. 3 personas, las 3 demasiado conscientes, cada una a su manera. Subí la vista. Los compartimentos superiores de nuestra sección estaban casi todos cerrados, en ese patrón irregular de siempre, algunos bien trabados, otros entreabiertos mientras la gente se acomodaba. Pero uno, una fila delante del mío, rompía el patrón. La traba estaba cerrada y una cinta plástica amarilla pasaba por el jalador. Parpadeé, creyendo que lo había imaginado. No. Ahí estaba, una tira delgada sellando el compartimento. Lo había visto antes, no en persona, en un video de capacitación hace años, en un taller de seguridad aeroportuaria, después de varios incidentes. Cintas amarillas en compartimentos, objetos contenidos, acceso controlado. Raro. ¿Verdad?, murmuró el señor del 17A. Volteé hacia él. Tenía la vista fija en el mismo compartimento. Seguro es mantenimiento, dije. Bufó bajito. Si fuera mantenimiento, ya nos habrían cambiado de lugar. No les gusta que la gente se siente debajo de sorpresas. Había algo debajo de sus palabras experiencia, quizá, o pura molestia afilada por la ansiedad. Araceli pasó en ese momento, más adelante en el pasillo. La cara serena, el paso firme.
pero los nudillos alrededor de las tarjetas de seguridad estaban blancos como papel. El muchacho a mi lado susurró algo que casi no alcancé. ¿Qué dijiste? Pregunté suave. Se sobresaltó. Nada. Solo. Hablaba solo. Ahora sus ojos también estaban en la cinta amarilla. Me recosté en el asiento. Pero el cuerpo no se relajó. El avión se sentía lleno y vacío al mismo tiempo. Como un cuarto donde pasan dos conversaciones, la normal de la superficie y otra más callada que no estaba destinada a mis oídos. Toda mi vida enseñé a la gente a escuchar, cuando algo dentro decía, esto no está bien. Ahora, rodeada de desconocidos con secretos en la mirada y un compartimento sellado arriba de mi cabeza, entendí que esa voz callada también había empezado a hablarme a mí. Apenas había acomodado las manos en mi regazo cuando Araceli apareció otra vez. Bajaba por el pasillo con el ritmo constante de quien sigue la rutina, repartiendo saludos breves e indicaciones. Nada en su postura delataba prisa. Pero cuando llegó a mi fila, sus pasos se hicieron más lentos. «Señora», dijo bajito, «¿puedo revisar su cinturón?» Antes de que contestara, ya se había inclinado. La mano flotaba cerca de la hebilla. Pero no miraba ahí, me miraba a mí, de cerca. El maquillaje debajo de sus ojos empezaba a marcarse. Su aliento tembló al exhalar. «No reaccione», susurró, los labios apenas moviéndose. «Por favor, te lo suplico. Vete antes de que esto empiece». Un frío me recorrió el pecho. «Araceli», murmuré, apenas audible. «Dime qué pasa». Su cabeza negó apenas. Fingió ajustar el cinturón, dándole 2 golpecitos como si fuera parte del procedimiento. «No puedo explicarlo aquí», susurró. «Pero si te quedas sentada, vas a estar en peligro. Necesito que te levantes». Ahora, miré sus manos. Temblaban contra el metal opaco de la hebilla. «¿Qué clase de peligro?» Mi voz se quebró en las orillas. Odié lo frágil que sonó. «Por favor», repitió, y la palabra salió como arrancada desde el fondo de la garganta. «Todavía tienes tiempo de salir caminando. No esperes a que cierren la puerta. No puedo irme así nomás». Dije, «Mi hija, esto no tiene que ver con tus planes». Me cortó, todavía susurrando pero con filo. «Tiene que ver con tu vida». Su urgencia me empujó. La sentí en las costillas, en la tensión que crecía al final de mi espalda. A mis 62 años sabía exactamente cómo se siente el miedo en el cuerpo. Y este no era sutil. El pulso me martilleaba dentro de la muñeca. Pero también me conocía. «No puedo», dije bajito, no sin algo concreto. Su mandíbula se tensó. No era enojo, era devastación. Como si ya hubiera visto el final y no pudiera arrancarme de él. Pilar susurró. Usó mi nombre por primera vez. «No entiendes. Si esperas más, ya no será tu decisión». Un calor me subió a la cara. «No estoy tratando de ser difícil», dije. «Solo...» «Sí, lo estás», susurró cortante. «Estás siendo valiente en la dirección equivocada». Le dio un último jalón al cinturón demasiado fuerte, demasiado intencional, y se enderezó, la cara volviendo a la calma profesional. Para cuando miró al pasajero siguiente, el temblor de sus manos había desaparecido en la rutina del servicio. El hombre del otro lado del pasillo miró. «¿Todo bien?», preguntó. Tomé aire firme. Sí, mentí. El engaño pesaba. Procedimiento normal. Pero mis manos temblaban mientras las cruzaba sobre el abrigo. Araceli no había estado adivinando. No estaba nerviosa, ni cansada, ni abrumada. Estaba aterrada. Y estaba aterrada por mí. Me quedé ahí, clavada al asiento, sintiendo que algo se movía dentro. La edad me hacía cautelosa. La experiencia me hacía terca. Las dos se empujaban mientras decidía cuál iba a ganar. Cuando las luces de la cabina se apagaron
y la puerta se cerró con un golpe suave. Un solo pensamiento subió como un moretón. Tal vez quedarme sentada no era valentía. Los motores rugieron bajo el piso. Una vibración baja que subió hasta convertirse en el zumbido familiar del despegue. Arriba, las luces se atenuaron al brillo suave que usan las aerolíneas para el arranque. La gente normalmente se relaja. En ese momento, se recuestan. Revisan el celular una última vez. Sueltan bromas sobre el espacio para las piernas. Pero nadie a mi alrededor se relajó. El hombre del saco gris carbón se movió en su asiento, pero no con la inquietud casual de los viajes. Sus ojos barrieron el pasillo otra vez, lentos y quirúrgicos, como midiendo qué tan rápido podía cruzarlo. Cada vez que pasaba una sobrecargo, la seguía con la mirada hasta que desaparecía. El muchacho a mi lado apretaba tanto las correas de su mochila que la tela crujía. «¿Estás bien?», pregunté bajito. Se sobresaltó. Sí. Todo bien, todo bien. La pierna le rebotaba tan fuerte que el asiento vibraba. Unas filas adelante. Un bebé lloró un rato y se cayó, pero el muchacho seguía tenso. Bajó la voz. Apenas un aliento. «No puedo hacer esto». «¿Qué es lo que no puedes hacer?». Me acerqué lo justo para oírlo. Cerró los ojos. Nada. Solo volar. Odio volar. Su voz decía otra cosa. Yo había escuchado pánico antes. Pánico de verdad, y vive en el fondo de la garganta como un animal atrapado. Del otro lado del pasillo, el señor del 17 SOA miró al muchacho. «Órale, pequeño, relájate. Entre más rápido despegue, más rápido aterrizamos». La respiración del chico se cortó. Ese es el problema. El 17A frunció el ceño. «¿Qué?». Pero el muchacho cerró la boca y abrazó más fuerte la mochila. Algo atrás hizo ruido metal, golpeando el piso de la calle. No fuerte, pero filoso, suficiente para que las pláticas se detuvieran un segundo. Un sobrecargo corrió hacia el sonido con la cara tan pálida que delató más de lo que quería. Desapareció detrás de la cortina. El hombre del saco gris carbón se inclinó apenas hacia adelante, como escuchando algo que los demás no oíamos. Apreté el descansabrazos. La mujer del traje azul marino. 2 filas adelante. Desbloqueó su celular y empezó a escribir a una velocidad que no pegaba con su postura serena. Los hombros, rectos hace rato, ahora temblaban bajo el blazer. El celular vibró. Leyó el mensaje. Un segundo temblor. No vi las palabras, pero vi cómo sus labios se apretaron en una línea delgada y sin sangre. «¿Todo bien allá arriba?», preguntó el 17A, tratando de sonar casual. Ella no volteó. «Bien, gracias». La voz firme, pero la mano le tembló otra vez mientras escribía otro mensaje. Un nuevo anuncio crepitó arriba. «Azafatas, prepárense para el despegue». El hombre del saco gris levantó la barbilla. Los ojos hacia la puerta de la cabina. Los dedos tamborilearon contra su rodilla 1, 2, y se detuvieron de golpe, como si les hubiera ordenado parar. El muchacho a mi lado susurró otra vez, más desesperado. «No puedo hacer esto. No puedo». Puse mi mano suavemente sobre su brazo. «Estás a salvo», murmuré. Sus ojos se clavaron en los míos, grandes y asustados. No dijo, «Aquí no». Las palabras se me quedaron clavadas en el pecho. Araceli pasó por nuestra fila otra vez. La cara como máscara, pero la mandíbula tensa. Cuando vio al muchacho temblando, se detuvo una fracción casi imperceptible, salvo que la estuvieras observando tan de cerca como yo. Siguió caminando. El 17. Soltó el aire fuerte. «¿Qué le pasa a ti y a todo mundo?» Hoy, nadie contestó. Los motores rugieron más fuerte. El avión empezó a rodar hacia la pista. La gente se acomodó en sus asientos, preparándose para el jalón normal de la aceleración. Pero yo ya no me preparaba para el despegue.
Me preparaba para lo que todos estos pasajeros parecían saber y yo no. Y ese temor, pesado y seguro, opacó todo lo demás mientras el avión tomaba velocidad. Los motores rugían mientras el avión giraba hacia la pista. La vibración me llegaba directo a las costillas. La gente a mi alrededor se preparaba por instinto, manos apretando descansabrazos. Hombros arriba como listos para el golpe. Pero yo ya no me preparaba para despegar. Saqué el celular, los dedos inseguros. Escribí despacio, con cuidado. Algo se siente mal. Si no vuelvo a escribir, checa las noticias. Miré las palabras, el tamaño de lo que implicaba, y apreté enviar. Casi al instante llegó respuesta de mi hija. Renata, mamá, ¿qué significa? ¿Te sientes mal? Me mordí el labio y escribí una vez más. Ya te explico. Reza por mí. En cuanto lo envié, me pegó el mareo. Llegó como una ola pesada. No dramática, no repentina, solo suficiente para que la vista se me nublara en los bordes. La edad lo empeoraba. 62 años empujando miedo y cansancio. No me habían preparado para este miedo. Apoyé la palma en el pecho, tratando de respirar contra la opresión. El muchacho a mi lado lo notó. Señora, ¿está bien yo? No lo sé. Apretó su mochila. Los ojos saltando al pasillo. Tal vez debería pedir ayuda. Tal vez debería. Algo dentro sabía que quedarme sentada era más peligroso que cualquier cosa fuera de esa puerta. Forcejeé con el cinturón. El metal frío bajo mis manos temblorosas. Cuando por fin se abrió, el clic sonó demasiado fuerte. El adolescente se tensó. ¿Se va a parar? Sí, dije. Suave pero segura. Me voy a parar. Me impulsé de pie. El señor del 17. Alzó la vista rápido. Ya vamos a despegar. No puede pararse ahora. Me afirmé del descansabrazos. Tengo que hacerlo. Abrió la boca otra vez, pero vio algo por encima de mi hombro. Su cara cambió confusión primero. Luego, inquietud. Seguí su mirada. El hombre del saco gris carbón se había girado completamente hacia mí. No disimulado, no casual. Estaba torcido en su asiento, el cuerpo tenso, los ojos fijos en cada uno de mis movimientos. Se sintió como estar en la mira de algo que todavía no entendía. El muchacho susurró. ¡Ay, Dios! ¡Te vio! Tragué duro y me obligué a dar un paso al pasillo. Las rodillas me temblaban, pero avancé. Un paso, otro. El hombre del saco gris también se paró. El corazón me dio un vuelco. Me quedé helada. El aire atrapado en la garganta. Hasta que una mano apareció en mi brazo. «Señora», dijo Araceli en voz alta, con la calma de una profesional. «Se ve descompuesta. Venga conmigo para darle un poco de agua». Su agarre en mi brazo se apretó. Esa parte no era nada profesional. Era urgente. Se acercó. La voz apenas audible. «Venga conmigo si quiere vivir». Las palabras fueron suaves, pero pegaron como golpe, detrás de mí. El hombre del saco gris se detuvo a mitad del movimiento, como recalculando. La mirada saltó entre Araceli y yo, la mandíbula tensa. Araceli no le dio tiempo de decidir nada. Me guió hacia adelante, la palma firme en mi codo, la cara fija en una sonrisa para quien mirara. «Respire profundo», dijo para los pasajeros de alrededor. «La vamos a estabilizar, pero a mí». En susurro. «Debiste salir antes. Ahora tenemos segundos». El pulso me retumbaba en los oídos mientras me jalaba hacia la parte delantera. Cada movimiento que hacía de pronto parecía sospechoso. Visible. Expuesto. Me pregunté aterrada si pararme acababa de pintarme una diana en la espalda. Araceli mantuvo la mano en mi brazo mientras me guiaba hacia la parte delantera del avión. A los ojos de cualquiera parecía un gesto suave. Pero la presión era firme, insistente,
Los pasajeros nos miraban con fastidio. Curiosidad. Las reacciones normales cuando alguien altera el embarque o retrasa el despegue. Nadie vio el miedo escondido bajo la expresión serena de Araceli. «Respire profundo», dijo en voz alta. «Se ve pálida. A mí. Por lo bajo. No mires atrás». No miré. Sentía la mirada del hombre del saco gris como calor en la espalda. Araceli me llevó al pequeño espacio cerca de la galley y me sentó en el asiento plegable. El metal estaba helado a través de la ropa. Me abrochó rápido. Las manos le temblaron una vez antes de obligarlas a calmarse. Un sobrecargo se acercó. «Necesita ayuda». «Se siente mal», dijo Araceli, manteniendo la voz alegre. «Posibles síntomas cardíacos». Sus ojos se abrieron un poco. Se acercó, bajando la voz. «¿Lo declaramos?» «Sí», dijo ella. «No tenemos opción». Él asintió y fue hacia la cabina. Tragué fuerte. «Síntomas cardíacos». Se agachó frente a mí. Tenía que decir algo que active protocolo. No van a arriesgarse a despegar con una pasajera que pueda colapsar en pleno vuelo. No estoy teniendo un evento cardíaco. Susurré. «Ahora sí», dijo suave. «Si alguien pregunta». Un temblor me recorrió miedo. Indignación. Confusión. Todo enredado en algo filoso. «Araceli, ¿qué está pasando?» Miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie oyera. Luego se acercó. La voz apenas aliento. «Tú no debías estar en el 17C. Ese asiento estaba marcado». Mi cuerpo entero se quedó quieto. ¿Marcado? ¿Para qué? Para alguien más, susurró. Alguien que se esperaba en este vuelo. Alguien que gente peligrosa estaba esperando. La boca se me secó. «¿Y tú crees que piensa que soy esa persona?» «No creo», dijo. «Lo sé». Una ola de frío me recorrió lenta, asfixiante. «Cambió mi vuelo esta mañana», dije. Fue decisión de última hora. Y esa murmuró. «Es la única razón por la que sigues respirando». Antes de que pudiera hablar otra vez, el sobrecargo volvió. La cabina pide confirmación. Araceli se paró. Su voz volvió al tono profesional sin fallar. «Pasajera de 62 años. Reporta mareo, presión en el pecho y dificultad para mantenerse erguida. Recomiendo regreso inmediato a puerta». El sobrecargo asintió y tomó el intercomunicador. «Capitán, cabina confirma síntomas de riesgo vital. Necesitamos regresar». Un crepitar de estática. Luego la voz del capitán calmada. Controlada, pero con duda. «Entendido. Preparando retorno. Azafatas, preparen puertas para llegada». Araceli soltó un respiro corto, tembloroso, contenido. Apoyé una mano en el pecho. «¿De riesgo vital? Lo siento». Susurró. Tenía que escalarlo. Si creían que eran náuseas o nervios, ya estaríamos en el aire. «¿Y si ya estuviéramos en el aire?», negó con la cabeza. «Entonces no podría ayudarte». Un ruido repentino sonó atrás. Alguien que se levanta de golpe. Otra voz discutiendo. El murmullo de agitación subiendo. Casi podía sentir el pánico creciendo en la cabina, disfrazado apenas de impaciencia. El corazón me martilleaba en los oídos. ¿Por qué estaba marcado el asiento? Dudó apenas lo suficiente para que el miedo me creciera en el estómago. Todo lo que puedo decir es que la persona que iba ahí estaba siendo rastreada. Tu nombre apareció en su lugar. Quien hizo el cambio no se dio cuenta hasta que fue tarde. Yo misma lo cambié, dije. «Eso no significa que alguien más no estuviera vigilando el asiento», respondió. «Vieron el cambio. Pensaron que eras el objetivo». Un escalofrío me bajó por los brazos. Puso una mano firme sobre la mía. «Escucha bien. Cuando lleguemos a la puerta, la gente se vaya a mover. Algunos por ti, algunos contra ti. Necesito que hagas exactamente lo que te diga. ¿Y los demás?», pregunté.
El muchacho, la mujer del traje azul. Sus ojos miraron rápido a la cabina. Créeme, a todos los que notaste, los notaste por algo. El avión frenó de golpe, la sensación de bajar sin haber subido nunca. Araceli se acercó más, la voz baja y urgente. «Pilar, si no te hubieras movido cuando lo hiciste, seguirías en el 17C». Sus siguientes palabras fueron casi un susurro de duelo. «Y el peor error que cometiste esta mañana fue elegir el asiento equivocado». El avión ni siquiera había llegado a la puerta cuando la tensión en la cabina se quebró como alambre demasiado estirado. Los motores bajaron. La nariz se inclinó un poco y Araceli apoyó la mano en la pared junto a mí. «Quédate aquí», murmuró. «Pase lo que pase. No te muevas». Desde atrás de la cortina de la galley llegó la voz del capitán azafatas. «Preparen puertas para llegada». Un murmullo recorrió a los pasajeros, fastidio, confusión, impaciencia. Pero debajo corría algo más, algo pequeño y filoso y tembloroso. El adolescente del 17D fue el primero en romperse. Se levantó de golpe con un jadeo ahogado. «Necesito bajarme». Su voz se quebró de terror puro. «Por favor, necesito bajarme de este avión». Los pasajeros a su alrededor se encogieron, sorprendidos. Una azafata corrió hacia él. «Señor, necesita sentarse. Todavía no hemos llegado. No puedo quedarme aquí», gritó. «Ustedes no entienden». Las manos le temblaban tanto que casi se le cae la mochila. La apretó contra el pecho como salvavidas. El hombre del saco gris carbón se levantó al mismo tiempo. Despacio. Con intención. Su mano se metió dentro del saco. Un frío me recorrió tan rápido que sentí que el corazón se me detuvo. «Siéntese», repitió la azafata, la voz más dura. «Señor, necesito que...». Su orden se cortó cuando un segundo hombre calvo, musculoso, sentado junto a la salida de emergencia, se lanzó de pronto hacia la manija de la puerta. Jadeos llenaron la cabina. «¡No!», gritó el adolescente. La voz rota. «¡No la abran! No es lo que piensan». Los pasajeros se echaron para atrás. Una mujer chilló. Alguien pidió ayuda. Por encima de todo, los motores gemían mientras el avión seguía rodando, pero más lento. Araceli avanzó, la voz resonando por el pasillo. «Todos quédense sentados». Pero el calvo ya tenía la mano en la palanca de salida. Entonces, Policía Aeronáutica Federal, no se muevan. Dos hombres de civil saltaron de sus asientos, uno de la fila 10, el otro del pasillo de enfrente. Las manos fueron rápidas a sus cinturas, sin sacar armas pero listos. El calvo se congeló, el brazo a medio camino. El hombre del saco gris no se congeló. Siguió moviéndose. La mano más adentro del saco. Los ojos entrecerrados calculando. «Manos donde las vea», gritó el marshal más cercano. Ahora los pasajeros se agacharon. Gritaron. Se pegaron a los asientos. El hombre del saco gris levantó la mirada hacia mí. Solo una fracción de segundo. Fría. Firme. Indescifrable. «Señor», ladró el marshal. Manos en la cabeza. Un segundo de silencio, y el hombre del saco gris sacó lentamente la mano. Vacía. Alzó los dos brazos. Su cara no mostraba nada. Ni miedo, ni enojo, ni sorpresa. Casi satisfacción. Al calvo de la salida lo empujaron de vuelta a su asiento. Los ojos desorbitados, sudor corriéndole por la sien. «Se va a activar», soltó. La voz rota. «Se va...». «Cállate», susurró el adolescente, temblando, abrazando su mochila. «Dijiste que no sería así». Un pánico callado barrió la cabina. «¿Qué se va a activar?», exigió una mujer. «¿De qué hablan? Todos permanezcan sentados», dijo Araceli otra vez, más fuerte, pero la voz le tembló como nunca. «El 17.
Se volvió hacia mí, pálido. ¿En qué nos metimos? No pude contestar. Tenía la garganta demasiado cerrada. Los Marshalls se movieron con precisión rápida, separando a los 3 hombres saco gris, calvo, adolescente pálido, formando una barrera entre ellos y el resto. La mujer del traje azul se levantó de golpe, sacando su celular. Un Marshall le bloqueó el brazo y ella mostró una placa pequeña tan rápido que apenas la vi. No era pasajera. Le susurró algo corto y urgente. Él asintió. Todo a mi alrededor se achicó, los gritos, el llanto, el movimiento. Todo se volvió borroso, hasta la única verdad de la que no podía escapar. Todos estaban mostrando quiénes eran en realidad. Y yo estaba sentada en el centro, sin idea de a qué lado de esta pesadilla pertenecía. Los gritos apenas se habían calmado cuando uno de los Marshalls señaló directo al compartimento sellado, arriba de la fila 17. Ese, ábranlo. La cara de Araceli se tensó. Lo sellaron con cinta antes del embarque. Señora, dijo el Marshall, retroceda. Los pasajeros empezaron a murmurar, el miedo filtrándose en cada voz. El señor del 17A se pegó a la ventana. El adolescente apretó su mochila con un sollozo ahogado. El Marshall sacó una herramienta pequeña del bolsillo y cortó la cinta amarilla de un jalón seco. Un silencio cayó sobre la fila. Levantó la traba. El compartimento se abrió con un sonido suave, definitivo. Dentro, perfectamente encajado entre la viga y el forro aislante, había un artefacto metálico pequeño, del tamaño de una lonchera. Cables enrollados apretados. Una luz parpadeaba constante y lenta, como un latido. Mi latido. Una mujer 2 filas atrás soltó un jadeo. Alguien susurró, ¡ay, Dios! El Marshall no lo tocó. Sacó un escáner. Lo pasó una vez y su mandíbula se endureció. Activo. Nadie se mueva. Nadie toca nada arriba de sus asientos. El adolescente a mi lado se quebró. No se suponía que fuera ella, gritó, derrumbándose en el pasillo. La mochila cayó con un golpe pesado. Cambiamos el vuelo. Ellos cambiaron el vuelo. Un segundo Marshall le agarró los brazos. ¿Qué significa? Cambiamos. El muchacho temblaba violentamente. Él canceló. El hombre que iba a estar ahí canceló a última hora. Yo les dije que ella no se parecía en nada, pero dijeron que daba igual. Dijeron que nadie más saldría lastimado. Ya lloraba, entrecortado entre palabras. Mentieron. Ella no es. Mi estómago se hundió. Araceli se arrodilló, agarrándole los hombros firme. Mírame. Quien se suponía que iba en el 17C. El informante susurró. El informante federal. Lo tenían rastreado. Lo planeaban desde hacía semanas. La voz se le quebró. Ella solo cambió de vuelo. Eso fue todo lo que hizo. Los pasajeros me miraron horrorizados, unos con lástima, otros sin atreverse a verme directo. El aire se me atoró. Corto y apretado. El mundo se sentía más chico. Comprimido. Araceli se volvió hacia mí. La voz suave pero firme. Pilar, tú nunca fuiste el objetivo. Las palabras pegaron más fuerte que el miedo. Nunca el objetivo. Solo la que tuvo la mala suerte de sentarse en el asiento equivocado. El Marshall alzó la voz. Necesitamos evacuar la cabina. ¿Ahora? Los pasajeros tropezaron unos con otros, corriendo hacia la salida trasera. Mis piernas se negaban a moverse. Araceli me tocó el brazo suave. Pilar, ven conmigo. Me levanté despacio, sintiendo la verdad hundirse en mis huesos con cada respiro, que el espacio arriba de mi cabeza había estado guardando el final de mi vida, y casi lo había llevado hasta el cielo. La cabina se vació en un caos de voces temblorosas y pies que tropezaban. Los pasajeros corrían hacia la salida trasera, mientras los Marshalls gritaban instrucciones. Voces firmes y controladas.
Araceli mantenía una mano en mi espalda, estabilizándome mientras íbamos contra la corriente. «Mantente cerca», murmuró. «Te están esperando». ¿Esperándome? Mi voz se quebró. «¿Por qué a mí?» «Te sentaste en el 17C», dijo bajito. «Con eso basta». 2 agentes de civil nos encontraron en la galley delantera. Sus movimientos eran rápidos, precisos. El más alto mostró una placa solo lo suficiente para que viera lo serio del metal. Señora Morales dijo, «Viene con nosotros». «No entiendo». Dije, «Yo no hice nada». «Sobrevivió», respondió. «Eso es lo que importa ahora». Araceli me apretó el brazo una vez rápido, casi pidiendo perdón antes de alejarse mientras los agentes me guiaban por el puente. El aire afuera del avión era más frío, más cortante. Las luces de emergencia parpadeaban contra las ventanas, pintando rayas en las paredes. Cuando llegamos a un pasillo de servicio seguro, el agente más bajo se volvió hacia mí. «¿No era usted la pasajera destinada al 17C?» dijo. «La persona que iba ahí era un delator federal protegido». Parpadeé. «¿Protegido?» asintió. Viajaba bajo alias. Alto perfil. Tenía información que podía implicar a un grupo extremista nacional. El aire se me escapó. «Y canceló 10 minutos antes del vuelo», dijo el más alto. Nuestro equipo lo redirigió sin alertar a la aerolínea ni al aeropuerto. Pensamos que nadie más tomaría ese asiento tan rápido. Un temblor me recorrió. Cambié mi vuelo esta mañana. Decisión de última hora. Intercambiaron una mirada que me aflojó las rodillas. Esa decisión la puso en su lugar, dijo el más bajo. Y el artefacto estaba diseñado para que su muerte pareciera accidente aeronáutico. Falla técnica, rápida, sin rastro. El pulso me retumbaba en los oídos. Entonces nunca fui el objetivo, personalmente. No dijo, pero una vez que se sentó ahí, la amenaza se trasladó. Creyeron que era él. Las palabras cayeron pesadas. No elegida, no perseguida, solo sustituida. Entonces, se suponía que fuera un accidente. Susurré. «Sí», respondió el más alto. Una detonación en vuelo disfrazada de falla de sistemas. Cientos de muertos. Un delator silenciado. Una náusea me subió por la garganta. Y yo subí a ese avión cargando nada más que galletas del aeropuerto. La expresión del más bajo se suavizó. «Señora Morales, tuvo una suerte increíble. Y una desgracia increíble. Asiento equivocado. Día equivocado. Vuelo equivocado». Me abracé a mí misma. De pronto consciente de mi edad, de mi respiración, del temblor en mis manos que no podía esconder, el más alto se acercó. «Pero está viva. Por eso la necesitamos con nosotros ahora». Volvieron a guiarme por el pasillo. Mis pies se movían. Pero mi cabeza se quedó atrás en la fila 17, debajo de ese compartimento sellado. En ese momento donde mi vida casi terminó sin haber sido nunca sobre mí. El susurro de Araceli resonaba en mi memoria. «Vete ahora». No le hice caso. Y aún así, aquí estaba todavía, respirando en una historia en la que nunca debí estar. El agente más alto me miró. «La vamos a llevar a un lugar seguro». Asentí despacio, la voz apenas sosteniéndose. «Entiendo». Pero mientras caminábamos, un solo pensamiento latía con cada paso. Sobreviví a algo diseñado para otro. Los agentes me dejaron sola en una sala pequeña, 4 paredes, una silla de metal, una mesa atornillada al piso, sin ventanas, sin reloj, solo el zumbido del aire acondicionado y el golpeteo de mi propio pulso. Mi celular por fin agarró señal. Las vibraciones retumbaron en la mesa. Una tras otra mensajes, llamadas perdidas. Mi hija, mi hermana, números desconocidos, alertas de noticias. Lo alcancé con la mano temblorosa. Pero antes de abrir nada,
apareció una notificación de buzón de voz. Llamada desconocida. Sin ubicación. Sin nombre. Le di play. Una voz distorsionada llenó la habitación. Baja y arrastrada por estática. Sabemos que te bajaste del avión. Me quedé helada, el aire atrapado en la garganta. Sabemos que ibas en el 17C. Esto no ha terminado. El mensaje terminó con un leve crepitar. La mano se me resbaló del celular y cayó con ruido contra la mesa. Lo miré como si pudiera hablar otra vez. Un golpe suave en la puerta. Un agente federal entró. Señora Morales, ¿se siente bien? Tragué fuerte. Alguien me llamó. Su cara se endureció. ¿Qué dijo? Que saben que me bajé del avión. Soltó el aire fuerte. No conteste números desconocidos. Vamos a asegurar su teléfono. Apoyé las palmas en la mesa fría, buscando ancla. ¿Cómo saben que sobreviví? Dudó apenas lo suficiente para que el estómago se me apretara. Estos grupos vigilan todo. Dijo bajito. Desde que te sentaste ahí, quedaste dentro de su operación. Dentro. Una palabra pesada. Una palabra que nunca esperé que se aplicaras a mi vida. Cerré los ojos un momento, dejando que la verdad se asentara. Ya no era solo una pasajera que eligió el vuelo equivocado. Era parte de una guerra que nunca vi. Nunca entendí y nunca quise entrar. Y alguien allá afuera quería que supiera que no habían terminado conmigo. Me trasladaron a otra sala más grande. Pero igual, custodiada. 2 agentes en la puerta. Araceli estaba sentada al fondo de la mesa, las manos apretadas en su regazo. Frente a ella esperaba la mujer del traje azul marino con una quietud que parecía deliberada. Cuando entré, me dio un pequeño asentimiento. Señora Morales, soy la agente especial Mara Contreras, Secretaría de Seguridad Nacional. Parpadeé. Usted iba 3 filas adelante. Sí, dijo. He estado infiltrada en esta ruta varias semanas. Al grupo detrás de esto le gustan los patrones, mismos vuelos, mismos horarios. Necesitábamos ojos dentro sin levantar sospechas. La mandíbula de Araceli se tensó y casi la perdemos igual. La agente Contreras se volvió hacia Araceli. Usted le salvó la vida, no murmuró Araceli. Reaccioné tarde. El silencio apretó las paredes hasta que la puerta se abrió otra vez. 2 agentes trajeron al adolescente, los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Todavía se abrazaba el pecho como preparándose para un golpe. Se sentó, pero no alzó la vista. Me incliné. ¿Cómo te llamas, Leonel?, susurró. Leonel, dijo la agente Contreras con suavidad. Cuéntale a la señora Morales lo que nos contaste. Tragó fuerte. Vinieron a mi casa hace 2 semanas. Dijeron que mi papá les debía mucho dinero. Muchísimo. Dijeron que si no ayudaba, lo harían desaparecer. La voz se le quebró. Yo no quería que nadie saliera lastimado. Lo juro. Pensé que no llegaría tan lejos. El aliento de Araceli se cortó. Eres solo un chamaco. Los hombros de Leonel temblaron. Intenté avisarte. Intenté avisar a todos. Se tapó la cara con las manos y por un momento la sala se sintió insoportablemente chica. Araceli se levantó de golpe. Cuando habló, la voz estaba baja y ronca. Hace años ignoré una advertencia. Un pasajero intentó decirme que algo andaba mal. Lo dejé pasar porque íbamos retrasados. Tragó. Ese avión tuvo que aterrizar a medio país. Algunos sobrevivieron, otros no. La miré, sorprendida. Lo cargas contigo, todos los días, dijo. Y cuando vi hoy la lista de asignación de asientos, cuando vi tu nombre donde debía estar el de él, su voz se rompió por primera vez. Me prometí que nunca volverías a ignorar esa sensación. La agente Contreras asintió despacio. Por eso notó el cambio. El asiento marcado. Eso y sus ojos. Araceli me miró.
Se veía como alguien que escucharía la verdad, aunque le aterrara. Leonel se limpió la cara. Nunca quise que una inocente saliera lastimada. Nunca pensé que sería ella. Extendí la mano por la mesa y la dejé cerca de la suya. Tú no fabricaste ese artefacto. Tú no planeaste nada de esto. Te usaron, negó con la cabeza. No importa. Igual formé parte. Araceli volvió a sentarse, los hombros caídos. No de derrota, sino de algo más pesado. El valor, dijo suave. A veces es solo hacerlo mejor la segunda vez. La sala quedó en silencio, alrededor de sus palabras. Cada quien cargando el peso de lo que habíamos fallado y lo que habíamos decidido enfrentar. Cuando llegamos a Guadalajara ya había oscurecido. En vez de ir por las maletas como cualquier viajera normal, me llevaron por un pasillo restringido y me subieron a una camioneta sin placas que esperaba afuera. Vidrios polarizados. Asientos fríos. Aún no se le ha informado a su familia los detalles, dijo un agente mientras me abría la puerta. Queremos tenerla segura primero. Asentí, aunque el pecho se me apretó. Debería llamarles. Puede... Solo que sea sencillo. El trayecto fue callado salvo por el ruido lejano del tráfico. Cada bache hacía peor el temblor de mis manos. A mis 62, la adrenalina ya no se iba tan rápido. Mi cuerpo se sentía más viejo, más pesado, demasiado consciente de su propia fragilidad. Cuando llegamos a un hotel en la zona rosa, me entraron por una puerta lateral. El pasillo olía leve a limón de limpiador. Me esperaba una habitación sencilla cama, lámpara, puerta pesada con bisagras reforzadas. Aquí estará segura, dijo el agente. Nosotros estaremos en el pasillo. Segura. La palabra sonaba floja. Cuando se fueron, me senté al borde de la cama mirando mis manos temblorosas. Pensé en el compartimento arriba del 17C. El artefacto, la luz parpadeante, la voz rota de Leonel, el aliento tembloroso de Araceli. Y yo, atrapada en medio, la culpa subió lenta, espesa y asfixiante. Otro hombre, algún delator, había estado destinado a morir. Yo sabía la verdad y aún así, una parte de mí susurraba que nunca debí cambiar de vuelo. Apoyé la mano en la boca, tragando un sollozo. Luego tomé el celular. Renata contestó al primer timbre. «Mamá, ¿estás bien? Me mandaste el... ¿Qué pasó?» Su voz sonaba distinta, ahora asustada. No molesta ni apurada. Se oía ruido de fondo. Una vocecita. Mi nieta. Riendo de algo. Un sonido que casi nunca vuelvo a oír. «Estoy bien», dije. Aunque las palabras temblaron. Yo todavía no puedo explicar. Solo necesitaba que supieras que estoy a salvo. A salvo, repitió. «Mamá, ¿qué significa eso?» Cerré los ojos, lágrimas escapando. Significa que estoy aquí. Significa que lo logré. Silencio al teléfono. Luego. «Me estás asustando. Lo sé». Mi voz se quebró. «Pronto te cuento todo. Te lo prometo». La vocecita de fondo gritó. «¡Nana!» Y el sonido me atravesó lo poco que me quedaba de compostura. «Sí. Mi amor», susurré. «Nana está aquí». Apenas. Por pura casualidad. Por pura suerte. Colgué antes de derrumbarme del todo. Sola otra vez en esa habitación silenciosa de hotel. Me recosté e intenté respirar entre la verdad que giraba dentro de mí. Si me hubiera quedado en ese asiento, mi nieta crecería oyendo mi nombre solo en pasado. A la mañana siguiente me llevaron a una pequeña sala de juntas en el segundo piso del hotel. 2 agentes me esperaban, la agente Contreras con su traje azul y un hombre más joven que no conocía. La placa sujeta al cinturón. Un laptop abierto en la mesa. Una carpeta al lado. «Señora Morales», dijo la agente Contreras, «necesitamos repasar la secuencia de eventos con usted. Nos ayudará a llenar huecos». Asentí, aunque un peso se asentó en mi pecho.
Recuerdo casi todo. Por eso lo hacemos ahora, dijo suave. Mientras todavía está fresco. El agente joven tocó una tecla. Apareció una imagen de vigilancia yo entrando al puente. La cara cansada, sin saber nada. Detrás, el hombre del saco gris carbón, observándome. Subió 1 minuto después de usted, dijo el agente. Ya estaba siguiendo la lista de asientos. Otra imagen yo deteniéndome a mitad del puente. Una mano en la barandilla. Ese momento, dijo la agente Contreras. Esa duda. Ahí fue cuando Araceli notó tu postura. Tiene años entrenada para captar microseñales de angustia. Ella actuó antes que yo. Murmuré. Confió en su instinto. Corrigió Contreras. La siguiente toma me mostraba tomando el asiento 17C. Leonel acomodándose a mi lado. El compartimento sellado arriba. El estómago se me apretó al verlo. Dijo que el asiento estaba marcado. Susurré. Ustedes también lo vieron. El agente joven asintió. El sistema interno de la aerolínea tenía una nota ligada al pasajero original. Cuando canceló, debió activar seguimiento. No lo hizo. Tocó la foto. Cuando usted tomó el asiento, alguien en tierra la marcó como reemplazo, sin darse cuenta de que no era él. Pasaron más imágenes, Leonel abrazando su mochila. La mujer del traje azul mirando a la tripulación. Araceli vigilando el pasillo en vez de los compartimentos. Mis manos temblando en mi regazo. Cada imagen era un momento que dejé pasar. Una señal que debí captar. Pasé décadas diciéndole a la gente que se escuchara. Dije suave. Y yo me quedé ahí fingiendo que nada pasaba. La agente Contreras se inclinó. Usted escuchó. Al final. Su decisión de pararse cambió el reloj. El agente joven agregó. Si hubiera esperado 40 segundos más, no habrían podido regresar el avión. Miré la imagen de mí levantándome del asiento, la cara pálida, pero decidida. 40 segundos. Susurré. Asintió. Eso fue todo. Luego sacaron un último video, Araceli poniendo la mano en mi brazo. La boca formando las palabras que recuerdo clarito. Venga conmigo si quiere vivir. Exhalé temblorosa. Ella me salvó, dije. Salvó a todos en ese avión, respondió Contreras. Pero solo pudo hacerlo porque usted se movió cuando importaba. Bajé la vista hasta mis manos. El temblor de ayer se había ido. Pero el peso de esas decisiones no. Señora Morales, dijo. Contreras bajito. Si vuelve a ver señales así, miedo en los ojos de un desconocido. Inconsistencias, cambios en el ambiente, las reconocerá más rápido. La gente que sobrevive a cosas así, siempre lo hace. Asentí despacio, absorbiendo cada palabra. Vamos una vez más, dijo, desde el principio. Tomé aire, preparándome. Esta vez no me perdería las señales. Me dejaron esperarla en un saloncito tranquilo al fondo del pasillo. Sin placas, sin uniformes, solo una jarra de café viejo en una mesita y 2 sillas enfrentadas. Me senté en una y me froté las palmas contra las rodillas. Tratando de calentar la piel, mi cuerpo todavía parecía vibrar con una alarma que solo yo oía. La puerta se abrió con un clic suave. Araceli entró en jeans, suéter sencillo y un cansancio que iba más allá de la ropa. Por primera vez se veía de su edad, que, me di cuenta, no estaba tan lejos de la mía. Señora Morales, dijo. Pilar, corregí suave. Por favor. Después de todo esto, señora Morales, suena como si hablaras con otra persona. Logró una pequeña sonrisa y cerró la puerta. Entonces tú llámame solo Araceli. Nada de señora ni señorita. Se sentó frente a mí, juntando las manos en su regazo. Por un momento solo nos miramos. 2 desconocidas unidas por un día que casi nos mata, a las 2 de formas distintas. Me dijeron que el interrogatorio fue largo. Dijo,
Mucho, contesté. Me pasaron cada segundo, cuadro por cuadro. Tienes muy buen ojo. Sus ojos titilaron. A veces. Ayer dije fue la única razón por la que sigo aquí. Araceli soltó el aire despacio. Quería decirte que lo siento por lo fuerte que fui contigo. Me rogaste que salvara mi vida. Dije, no es algo por lo que tenga que pedir perdón. Bajó la vista a sus manos. Rompí protocolo cuando te di la primera advertencia. Lo rompí otra vez cuando escalé la llamada médica como lo hice. Me pudieron haber sacado de esta ruta para siempre si nos equivocábamos. Me incliné. Pero no se equivocaron. Su mandíbula se tensó. Ya me ha equivocado antes. Algo en su voz me detuvo. Tomó aire. Hace 9 años trabajaba otra ruta, otra aerolínea. Había un hombre al fondo que no dejaba de moverse, revisando el compartimento, murmurando sobre horarios. Nunca amenazó a nadie. Solo se veía raro. Escuché, ya no como pasajera, sino como la consejera que fui. Lo sentí, dijo. Ese mismo frío en el estómago. Casi hablé, casi lo reporté. Pero íbamos retrasados. El capitán ya estaba de malas y pensé, no puedo causar otro retraso por un presentimiento. Entonces me callé. ¿Qué pasó?, pregunté. Me miró a los ojos y había un dolor viejo ahí. Había entrado al aeropuerto con una credencial robada. No llevaba nada encima, nada en el compartimento. Pero coordinaba con alguien en tierra. Un artefacto explotó en la terminal 1 hora después de que aterrizáramos. Su voz se afinó. Murieron personas porque estaba cansada y tenía miedo de me equivocarme si hablaba. La sala se sintió más pesada. Lo cargo conmigo, dijo. Todos los días. Cuando vi tu nombre en ese asiento. Cuando te vi dudar en el puente, me regresó de golpe. Me prometí que no lo ignoraría otra vez, sin importar a quién molestara o qué regla doblara. Tragué el nudo en la garganta. Cumpliste tu promesa. Negó con la cabeza. La cumplí contigo. Con ellos no. Sus ojos brillaron. Eso es lo que todavía estoy trabajando. Por un momento ninguna habló. El silencio no estaba vacío. Era de esos que ponen 2 vidas lado a lado y miran el daño. Luego dijo suave, ¿sabes por qué me enfoqué en ti primero? De entre todas las caras de ese avión, supuse que fue por el asiento. Empezó por el asiento. Admitió. Pero fueron tus ojos los que decidieron. ¿Mis ojos? Te vi escaneando la cabina, dijo. Estabas ansiosa, pero no como la mayoría de los pasajeros. Estabas leyendo a la gente, no entrando en pánico por turbulencia. Así se veía el hombre del fondo hace 9 años. Y así se veían los sobrevivientes después. Tenías esa misma mezcla de miedo y responsabilidad. Solté un respiro quedito. Incrédula. Responsabilidad. Parecías alguien que había pasado la vida cuidando a los demás, dijo Araceli. Y alguien que casi había decidido que ya no valía la pena cuidarse a sí misma. Esa última parte pegó tan limpio que casi dolió. A mis 62 admití ya me había convencido de que mi vida estaba casi toda escrita. Los capítulos grandes. Al menos, los cambios fuertes eran para mi hija y mi nieta, no para mí. La expresión de Araceli se suavizó. Ayer demostró que no es cierto. Ayer demostró que todavía puedo estar en el lugar equivocado, dije con una risa débil y temblorosa. También demostró que todavía puedes elegir moverte, respondió. Mucha gente se queda congelada hasta que alguien más los arrastra. Tú te paraste cuando importaba. La miré. A esta mujer que había cargado la vida de desconocidos en un tubo de metal a 30.000 pies. Y me di cuenta de que estaba tan cansada de ser fuerte como yo. No sé qué hacer con el resto de mi vida. Ahora dije con honestidad. Pero sé que no quiero pasarlo fingiendo que ya terminé. Araceli asintió despacio. Suena como un buen comienzo.
Extendí la mano por el espacio entre nosotras y la dejé en la mesa. Ella puso la suya encima, cálida y segura. Gracias, dije. Por romper las reglas, por verme, por decidir que mi ashistoria no había terminado. Su voz bajó. Gracias por escucharme. Aunque no quisieras, nos quedamos ahí un largo rato. Dos mujeres que una vez fallamos y la segunda vez elegimos diferente. Cuando por fin nos paramos, mi cuerpo todavía temblaba un poco. Pero ya no se sentía tanto a miedo, sino a algo acomodándose en su lugar. Salí de esa habitación sabiendo, como nunca antes, que las páginas que me quedaban eran mías para llenar, y que no eran tan pocas como había estado fingiendo. La primera noche que dormí en el cuarto de visitas de mi hija, me desperté 3 veces buscando un cinturón que no estaba. Cada vez me quedé quieta en la oscuridad, escuchando. Ningún motor, ningún anuncio de cabina. Solo el leve ruido de la máquina de sonidos de mi nieta por el pasillo y el radiador viejo haciendo tic. Por la mañana, Renata tocó suave antes de abrir la puerta. «¡Mamá! ¡Despierta!». Me incorporé en las almohadas. Apenas entró, el pelo en un moño desordenado, una taza en cada mano, café, extra crema. Pareces que peleaste una guerra. De cierta forma, sí, dije. Se sentó al borde de la cama, estudiándome la cara. Me dijeron que no puedes hablar de casi nada, pero algo sí puedes contarme. Necesito entender qué casi pasó. Tomé la taza, dejando que el calor me afirmara las manos. Te voy a contar todo lo que pueda, pero también necesito hacer otra cosa. Frunció el ceño. ¿Qué hablar con gente que no sea solo tú? Dije, gente que viaja sola. Gente de mi edad que cree que sus corazonadas ya no importan. Sus ojos se suavizaron. ¿Quieres compartir tu historia? Sí, dije, públicamente, con algunos detalles cambiados para que no los metan en problemas por contarme. Pero el corazón, la advertencia, eso quiero que salga. Renata se echó para atrás, procesándolo. Odias salir en cámara. Antes también odiaba los cumpleaños, dije. Y mira dónde me llevó eso. Soltó una risita y luego se puso seria. ¿Crees que ayude? Creo, dije despacio, que si una sola persona escucha esa vocecita porque oyó la mía, ya valió la pena. Dudo. Los agentes te van a dejar. Me dijeron que tenga cuidado. Contesté. Nada de nombres. Nada de número de vuelo. Nada de fechas. Pero también dijeron que la conciencia salva vidas. No pueden decir eso y esperar que me quede callada. Renata me miró largo rato. Casi te mueres. Lo sé, dije. ¿Y ahora quieres sentarte frente a una cámara y revivirlo? Sí. Negó con la cabeza, pero había orgullo en sus ojos. Sigues siendo la misma mujer que agarraba todos los turnos de fiesta en el hospital. Intento ser una versión un poquito más sabia, dije. Me tomó la mano y la apretó. Entonces, hagámoslo bien. Esa tarde armamos todo en su sala. Nada de estudio. Solo un celular en un trípode, equilibrado sobre una torre de libros. Mi nieta entraba y salía curiosa por la puerta. «Recuerda», dijo Renata, revisando el ángulo. «Nada de nombres de aerolíneas, nada de fechas. Solo tu experiencia y lo que quieres que la gente se lleve». «Lo recuerdo», dije. Apretó grabar y me asintió. Miré al lente y vi mi propio reflejo, las arrugas más marcadas que el año pasado. Los ojos más viejos de lo que recordaba, pero claros. Me llamo Pilar Morales. Empecé. Tengo 62 años. Hace un tiempo subí a un avión donde una sobrecargo se acercó y me susurró. «No mires atrás. Vete ahora mismo». La primera vez no le hice caso. Las palabras se quedaron en la sala. Renata se sentó fuera de cuadro, mirándome.
Pasé décadas ayudando a la gente con sus peores días. Dije, pero cuando me tocó a mí, casi ignoré todas las señales que les habría dicho a mis pacientes que confiaran. La única razón por la que estoy aquí sentada es porque una desconocida se negó a dejarme ignorar su miedo. Conté la historia en pedazos. No las partes clasificadas. No los nombres. Solo el momento en el puente. Cómo le tembló la mano a Sepp Guaraceli. El compartimento sellado. Leonel susurrando que no podía hacer esto. La decisión de pararme cuando todo en mí quería quedarse sentada y esperar que fueran puras ideas mías. La voz se me quebró una vez. Cuando hablé del artefacto arriba del 17C, Renata extendió la mano. Palma arriba, un ancla silenciosa. Seguí. Si estás viendo esto, dije, necesito que entiendas algo. Esa sensación cuando algo anda mal no es debilidad, no es paranoia, no es que estés exagerando. Es tu cuerpo y tu mente tratando de mantenerte vivo. Tomé aire. Así que si alguna vez te has sentido atrapada en una situación, en un vuelo, en un estacionamiento, en una fiesta, y una voz dentro te dijo, «Vete». Quiero que recuerdes mi historia. Recuerda que yo casi me quedé sentada. Recuerda que hizo falta una segunda advertencia para que me moviera. Me acerqué un poco más a la cámara. Si esta historia te sacudió o te hizo pensar en un momento en que ignoraste tu propio instinto, quiero que hagas algo por mí. Dale me gusta, para que llegue a más gente que pueda necesitar el recordatorio. Deja un comentario, diciendo desde dónde nos ves. Y si alguna vez tuviste un momento en que tu instinto intentó avisarte. Y si quieres más historias que te recuerden prestar atención, no con miedo, sino con conciencia, asegúrate de suscribirte. La vocecita de mi nieta llegó desde el pasillo. «Nana, ¿ya terminaste tu cuento?» Casi le grité. Luego miré al lente una última vez. Pensé que mi vida ya estaba casi toda escrita. Dije, pero me equivoqué. Ese día en el avión me enseñó que mientras despertemos, todavía tenemos páginas. Yo pienso llenar las mías escuchando más de cerca a mí misma, a los demás, a las señales calladas que antes dejaba pasar. Dejé que el silencio se quedara un latido, no como pregunta, sino como espacio. Luego le asentí a Renata. «Ya puedes parar», dije. Detuvo la grabación y se limpió los ojos. «Lo hiciste bien, mamá», exhalé despacio. Sintiendo que el peso en mi pecho cambiaba, seguía ahí. Pero distinto, compartido. Por primera vez desde ese vuelo. La historia no era solo algo que me pasó. Era algo que yo elegía entregar a alguien más.